Que el Señor los bendiga abundantemente. Bendiciones para todos ustedes. Con ustedes la hermana Daira Araceli Rosales, religiosa de la comunicación social. Y Leida María Pérez, que trabaja en el Hogar de la Divina Gracia. Vamos a estar compartiendo con ustedes esta catequesis viviente todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Y el tema que vamos a tratar durante varias semanas va a ser perdón, un mecanismo, una herramienta que nos ha dejado el Señor para que nosotros todos podamos superar traumas y podamos llegar a ser mejores personas y a vivir más felices. En este mundo en que estamos continuamente estamos siendo atropellados, estamos siendo maltratados, nos sentimos heridos, nos sentimos dolidos. Y entonces tenemos un arma tan poderosa como es el perdón, pero sin embargo no lo sabemos utilizar. Y no la sabemos utilizar porque nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo de que hablamos mucho del perdón, pero realmente no sabemos qué es el perdón. Y la intención de estos momentos, estos compartir con ustedes, público, con otras personas que nos escuchan, es conocer realmente qué es el perdón y cuáles son las distorsiones que tenemos hoy en día en relación a esta poderosa herramienta. Porque en realidad se habla mucho de perdón y muchos hablan de perdón como algo negativo. ¿Por qué como algo negativo? Porque se ve a la persona que perdona como si fuera una persona débil, como si fuera una persona incapaz, como si fuera una persona inferior. ¿Por qué motivo? Sencillamente porque tenemos una cultura en la cual dice, no te dejes. Una cultura en la cual dice, si te hacen, págala. En ningún momento te dejes, en ningún momento te dejes. Es más, no dejes que se te monten en los hombros. Es que si yo dejo que hagan estas cosas, entonces me van a agarrar de bobo, de tonto. Esas son expresiones normales dentro de esta sociedad o dentro de la cultura en la que nosotros nos estamos desarrollando. Y es tan interesante lo que dice la hermana, porque desde pequeños nos damos cuenta cuando estamos en el colegio que le dicen, si alguien te hace, no te dejes. Si alguien te pega, pega. Entonces, definitivamente lo que estamos haciendo es una cultura de no perdón, de no tolerancia, de no comprensión. Y necesitamos una cultura de perdón. ¿Por qué una cultura de perdón? Miren ustedes, las personas que manejan. Cuando tú vas en el carro, la cantidad de choferes que se te meten, ¿y qué es lo primero que tú escuchas? Unas palabrotas de esas de grandes calibre que sabemos decir por un lado. Por otro lado, tú ves que las personas se quedan como que, wow, ¿qué pasó aquí? Uno grita, el otro grita a la bocina, una cosa por aquí, uno que se te mete, otro que te intersecta, y a la larga tú sales temprano de tu casa. Cuando llegas al trabajo, llegas totalmente histérico, totalmente fuera de orden, totalmente en unas condiciones en las que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Tanta violencia acumulada. Y cuando te das cuenta, empiezan a pagar tus compañeros de trabajo eso que tú viviste en la carretera, o eso que tú viviste en la calle, en el metrobús, o donde lo hayas vivido. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una cultura de violencia. Violencia por lo que nos dicen, violencia por lo que no hacen, violencia por lo que no nos dicen, violencia por lo que no nos hacen. En fin, de todas maneras estamos violentos porque como que la misma sociedad es una sociedad que ya está saturada de tanta violencia que se está viviendo. A lo largo de la experiencia que hemos tenido en estos procesos de sanación, que es el trabajo que hacemos en el Hogar de la Divina Gracia, una de las preguntas que le hacemos precisamente a las personas es, ¿qué es para ti el perdón? Y empiezan las personas a compartirnos qué es el perdón y nos damos cuenta que los conceptos de perdón que se están manejando no son los correctos. Y no son los correctos sencillamente porque tenemos falsas concepciones de perdón. A la larga nos damos cuenta que no sabemos lo que es el perdón y por eso no perdonamos. ¿Qué sucede? En cierta ocasión, voy a empezar, nosotros vamos a contar aquí muchas anécdotas, muchas historias, muchas experiencias. En cierta ocasión estaba yo en un lugar y di un tema, y el tema que desarrolló fue el perdón, pues. Y escribí en el tablero el perdón, y nos fuimos a merendar. Y cuando regresamos, había una frase debajo de la palabra el perdón, y la frase era, no quita el dolor. El perdón no quita el dolor. No supimos quién la escribió, pero lo que sí supimos fue que esa persona que había escrito esa frase no tenía idea de lo grande y de lo liberador que es el perdón, porque el perdón sí quita el dolor. Y no solamente quita el dolor, sino que te sana, porque el perdón es sanador. Te sana espiritualmente y te sana físicamente. Y cuando hablamos de que te sana físicamente y de que te sana espiritualmente, estamos hablando que precisamente el Señor nos dejó a nosotros esta herramienta como una herramienta de misericordia por medio del cual
Él nos manifiesta su amor sanador, su amor liberador, su amor restaurador, su amor que de una forma u otra llega a lo más profundo del corazón y nos hace vivir esa experiencia de la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que ser misericordiosos con nosotros y abrirnos a la gracia del perdón. Ahora, hermana, creo que sería importante también en este proceso conocer a quién yo tengo que perdonar, porque muchas veces pensamos que solamente es la persona más cercana, el familiar, el amigo. Pero ese ejemplo precisamente que usted acaba de poner de cuando voy en la carretera, el conductor del otro auto, el chofer del bus, la persona que me pisa el pie en el bus, esas personas también pues forman parte de ese proceso de perdón que yo debo dar. Entonces, ¿a quiénes yo debo de perdonar? Pues mira, la lista de perdón es bien larga, extensísima, así como extensas son nuestros años de vida. ¿A quién tengo que perdonar? A ver, ¿tú a quién perdonarías? Bueno, en estos días precisamente cuando iba en experiencia de transporte de bus, una señora que me pisó el pie, pero mire así como que, ay, y justo la uña que tengo así como que maltratada. Entonces me quedé yo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, recordando esa experiencia de perdón que nosotras tenemos, recordé que justo esa persona también, aunque no sea familiar y aunque no sea amigo, pues yo debo de realizar ese proceso de perdón con ella. Respirar profundo y decir, mira, te perdono. ¿Y cuánto duele? No solamente el dolor de la uña del pie, sino duele acá, duele en lo profundo. Y por lo menos eso que tú estás hablando, y voy a basarme precisamente en ese ejemplo que tú diste. Ojo, me pisó el pie, me pisó la uña del pie, y yo dije, te perdono, pero hay una cosa, ¿esa persona la pisó con intención? Si no hubo intención de hacerte daño, entonces ¿qué tienes que perdonar? Fue un accidente. Pero nosotros en nuestra vida diaria estamos acostumbrados, creemos y pensamos que todas las demás personas que nos hacen algo no lo hacen con intención y entonces por eso nos herimos. Si tú vas a un examen y no has estudiado y fracasas en el examen, ¿tienes que perdonar al profesor porque fracasaste? No, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque si tú hubieras estudiado, tú hubieras pasado. Pues nosotros estamos en una situación en que pensamos que de todas maneras el profesor tiene que pasarme aunque yo no estudie. No, entonces me hiero porque me quedé, porque fracasé, porque el profesor me dejó. Y tenemos todavía el descaro de decir, el profesor me dejó. No te dejó, papito, no te dejó, mamita, sencillamente no estudiaste. Y como no estudiaste, pues lógico, lo normal es que te quedes. Ahora, no todo el mundo quiere herirte. No todas las personas quieren hacerte daño. Hay ocasiones en que sí hay personas que quieren hacernos daño. Sí, eso es cierto, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero lo importante de todo esto es que yo sepa que normalmente quien se hiere eres tú mismo. ¿Por qué? Por las falsas concepciones que tenemos de lo que debe ser el mundo y de cómo deben actuar los demás. Y entre esas falsas concepciones que tenemos hay una que es como muy normal y que se escucha con tanta frecuencia. ¿Con qué frecuencia se escucha? Casi todos los días tú escuchas a alguien que dice, oye, olvídate, olvida eso, tienes que perdonar, tienes que olvidar, oye, ven acá, olvídate, pasa la página, ya eso pasó, oye, tanto tiempo y todavía en esto. Y nos quedamos con esas frases que a la larga no hacen más que dejarnos con la idea de que para perdonar yo tengo que olvidar. Y perdonar, escúcheme bien, perdonar no significa olvidar. ¿Qué dije? Perdonar no significa olvidar. Y hay que tomar en consideración la palabra que utilizó la hermana cuando empezamos a hablar de este tema. Falsas concepciones del perdón. Es decir, lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo en cuanto a perdón. Y una de las falsas concepciones es perdonar, no es olvidar. Y perdonar no es olvidar sencillamente porque los sucesos se dan en la historia y algo que se dio en la historia no lo podemos borrar. Por ejemplo, ¿quién de nosotros puede olvidar que en Panamá hubo una invasión? ¿Quién de nosotros pudo olvidar
que en 1903 nosotros nos separamos de Colombia. ¿Quién de nosotros puede olvidar que a Victoriano Lorenzo fue asesinado? ¿Quién de nosotros puede olvidar que en nuestra familia haya muerto algún familiar? ¿Quién puede olvidar eso? Por más que digamos que perdonar es olvidar, no, lo que sucede, sucede y se recuerda. Muchas veces se recuerda con resentimiento, otras veces se recuerda con dolor, otras veces se recuerda como algo normal. Y ahí es donde entra entonces la importancia del perdón. ¿Qué sucede cuando se nos dice que perdonar es olvidar? Lo que pasa es que, bueno, resulta que yo iba por la calle, me encontré con un amigo, de pronto pasó un conductor y atropelló a mi amigo y mi amigo muere. Eso fue algo catastrófico. Cuando yo recuerdo ese suceso me pueden pasar dos cosas. Uno, o que me duela, o dos, que me dé rabia. Digo rabia porque ese es el término que utilizamos. Puedo decir que me dé ira. ¿Y qué sucede cuando me da esto? Tengo que marcar la diferencia. Si me da dolor, significa que tengo una herida. Pero si me da ira, si siento deseos de hacerle daño a otra persona o que le haga daño, entonces estamos hablando de un resentimiento. Pero cuando se nos dice, tienes que olvidarlo, yo no puedo olvidar que mi hermano, que mi amigo, que mi familiar murió atropellado por un carro o por una bala perdida o por una bala que directamente le dieron. Tampoco puedo olvidar que nosotros estábamos en buena posición económica y de pronto por una mala jugada de una persona que era socio y que se quedó con el dinero, entonces nosotros quedamos en la ruina. Tampoco puedo olvidar que una persona X firmó un documento y el hijo le quitó la casa a la mamá o el hermano se quedó con la herencia de los demás hermanos. Tan pronto puedo olvidar que en cierta ocasión pues estaba yo en la escuela y agarra a la profesora, la maestra o quien sea y me hace quedar en ridículo ante los demás. Tampoco se puede olvidar cuando en el colegio eres víctima de bullying o situaciones como esta. Son cosas que se viven y todas esas situaciones que tú vives quedan marcadas en ti, quedan proyectadas en tu cuerpo. ¿Qué pasa con esas personas hermanas que tienen muy buena memoria para recordar precisamente sucesos de su vida o que tienen esa capacidad de aprendizaje muy buena y le quedan todas esas historias, todos esos momentos grabados en su mente? Pues lo que pasa es lo siguiente. Nosotros decimos o se dice que perdonar es olvidar, pero perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin que te duela. Perdonar es recordar sin dolor. ¿Cómo así? Hace un rato tú decías que a quienes debíamos perdonar. Y hablamos de perdonar a aquellas personas que nos hacen daño, pues no solamente las personas. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son las personas que más te hieren? ¿Quiénes son las personas que más te hieren? Los más cercanos. Los más cercanos. ¿Y quiénes son los más cercanos? Los amigos. Ajá. Los familiares. ¿Familiares? Sí, los familiares, papá, mamá, hermanos, hijos, los esposos, esposos, papá, mamá, hijos, hermanos, vecinos, compañeros de oficina, compañeros de trabajo. Esas son las personas que están más cercanas a nosotras y esas son las personas que más nos hieren. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que piensa un hijo con relación a su papá o a su mamá? ¿Qué piensa? Mi mamá me debe de cuidar. Mi mamá debe cuidarme, mi papá debe estar conmigo. Y siempre estamos pensando que son los papás, que son los familiares más cercanos, los que tienen el deber de estar más cerca de nosotros. Y esto lo vamos a ver en el siguiente segmento. Ya hemos dicho que a lo largo de nuestra vida nos encontramos con situaciones en las cuales nos vemos precisados a perdonar, porque de una forma u otra toda nuestra relación con los demás está motivada, está movida por la forma en que nos tratamos. Si el trato es bueno, nuestras reacciones, nuestras respuestas van a ser buenas. Si el trato es negativo, nuestras respuestas van a ser negativas. Entonces,
lo querramos o no, nos vemos afectados por lo que vivimos con las demás personas. Y al vernos afectados por lo que vivimos por las demás personas, entonces nosotros también afectamos a los otros. Hemos dicho que tenemos que perdonar, debemos perdonar, y debemos perdonar más que todo porque las personas nos hieren. Decimos nos hieren, pero que en realidad no es que las personas nos hieran, sino que nosotros mismos nos herimos porque somos nosotros lo que interpretamos como una herida a aquello que han hecho otras personas. También dijimos que no todo el mundo quiere hacernos daño. Es más, son muy pocas las personas que quieren hacernos daño. Sin embargo, nosotros nos sentimos afectados por lo que las otras personas hacen sencillamente porque tomamos como algo personal lo que normalmente no es contra nosotros, sino algo que se dice al azar y nosotros ya lo tomamos, eso lo dijo por mí o lo hizo para mí. También hemos dicho que se nos ha hablado y con frecuencia escuchamos que perdonar es olvidar, que perdonar es olvidar. Pero sabemos que perdonar no es olvidar, porque para yo poder olvidar, yo tengo que sufrir la enfermedad del alma. ¿Saben cuál es la enfermedad del alma? ¿Sabes cuál es la enfermedad del alma? El almanaque, hermano. La enfermedad del almanaque, es decir, cuando nos estamos poniendo viejos, es lógico, es normal que las cosas se nos olviden. Pero un suceso, algo que sucedió en la historia, en un momento dado, un día, un año, en una fecha, eso no se puede olvidar, porque eso forma parte de nuestra historia. Por eso perdonar nunca puede ser olvidar. ¿Y por qué hablamos del perdón? Hablamos del perdón sencillamente porque dentro de la riqueza espiritual que nos dejó nuestro Señor Jesucristo está precisamente esto, el poder perdonar para liberarnos, para renovarnos, para hacernos criaturas nuevas. Y nos basamos para eso en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18. En el capítulo 18 de Mateo, versículo 21, leemos lo siguiente. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y cuando Jesús dice 70 veces 7, ya sabemos porque todo el mundo lo hemos escuchado cualquier cantidad de veces. 70 veces 7 significa todo el tiempo, toda la vida. Nunca te canses de perdonar. Eso es 70 veces 7. Pero se nos hace tan difícil porque, como dijimos, no vivimos en una cultura de perdón. Vivimos precisamente en una cultura en la cual el que me la hace, me la paga. Y si te hacen algo, me la cobro. Y efectivamente es como si estuviéramos todavía viviendo nosotros la ley de Italión. Y al vivir nosotros la ley de Italión, entonces estamos como quien dice en el Antiguo Testamento sin habernos actualizado sobre el mandamiento del amor. Cuando decimos que perdonar no es olvidar, estamos diciendo que una persona que le pasa algo no puede sacarlo de su cabeza. Tú no puedes borrar de tu cabeza algo que te sucedió, sin embargo sucede. Hay ocasiones en que la persona borra de su cabeza lo que le pasó y cuando saca de su cabeza, borra de su cabeza, olvida aquello que sucedió, aunque directamente no lo olvide, sus acciones, todas sus acciones están movidas por aquello que vivió. ¿Por qué? Por aquello que vivió. A ver, imagínese usted que cuando tenía 5 o 6 años, su papá le prometió algo y posteriormente su papá se lo olvidó y no lo cumplió. A su papá se le pasó, pero eso quedó en usted grabado. Puede que a usted se le haya olvidado después eso que su papá le prometió, pero cuando llega a una edad adulta, ¿por qué motivo usted no puede creer en las personas, principalmente en los varones? Si tiene un jefe, tiene problemas con el jefe. Si tiene un superior, tiene problemas con el superior. ¿Por qué se da esto? Sencillamente porque es que no tengo confianza, es que no me nace, es que no puedo. Pero en el fondo, ¿qué hay? En el fondo lo que hay es que hubo una persona que te prometió algo y que no te cumplió. Y al no cumplirte, esa persona te creó a ti una desconfianza, te creó a ti una herida. Y esa herida a través de los años, aunque lo hayas olvidado, esa herida te sigue afectando.
Hay personas que dicen, yo no sé por qué motivo es que fulanito o fulanita me cae mal, esas actitudes, esos ademanes, no, yo no los soporto. ¿Y por qué no los soportan? Porque esas actitudes, porque esos ademanes, ¿a quién le representa? A alguien que en un momento dado con esos ademanes le hizo algún daño, que se le olvidó, pero que se le quedó allí. Nosotros conocemos el caso de una persona que cuando tenía más o menos unos 5 o 6 años fue abusada sexualmente por su papá. Eso ya lo borró totalmente de su mente. ¿Qué sucede? Cuando ella tenía 14, 15, 16 años, toda esa edad, ella, una chica que con mucho miedo, inseguridades, dolor, enfermedades físicas, una serie de traumas que tú decías, pero ¿qué le pasa a esta chiquilla? 20 años, 22, 25, 27, 30 años, 32 años. Cuando a los 32 años, por fin, después de una terapia, ella recuerda lo que mi papá le hizo. Y ahí es donde empezamos entonces a darnos cuenta que toda esa situación de inseguridad, de enfermedad, de todo lo que ella tenía, era producto de eso que ella había vivido, pero que ella había olvidado. Cuando tú olvidas, cuando tú dices perdonar es olvidar, sencillamente te estás negando a la posibilidad de sanar, porque no se puede sanar nada que se haya olvidado. Para tú poder sanar, tú tienes que recordar, tienes que tener la memoria, qué es lo que quieres sanar. Imagínense ustedes que van al médico y quieren que le hagan una operación del corazón. ¿Y por qué quieres que te operen? Yo quiero que me operen el corazón porque yo no sé qué me pasó en la cabeza. No te pueden operar el corazón si tú no sabes lo que te pasó en la cabeza. Y por ahí había una canción, creo que era de Dolindo Cárdenas, hace muchos años, que decía, creí que con mejorar podía quitarme este gran dolor, pero ¿qué me iba a quitar si era una pena de amor? Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros cuando pretendemos olvidar, o cuando queremos que el perdón quede rezagado, o quede guardado, o quede oculto. Y es importante, por ejemplo, que nosotros sepamos que esos eventos que de una u otra manera nos han impactado a nosotros en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, por más que tratemos en ocasiones de, como quien dice, de pintarlos, de guardarlos, ellos en algún instante van a salir. Por eso es que muchas veces ustedes saben que nos preguntamos, pero ¿por qué esa persona actúa de esa manera frente a algo tan sencillo como una pregunta o frente a un gesto? Y es simple y sencillamente que eso que está viviendo la persona en ese instante le está evocando algo que le pasó en su infancia o en su adolescencia, pero que en ese momento no lo recuerda. Por medio de los procesos de sanación, entonces le permitimos a esa persona entrar a ese recuerdo, a ese momento, y que se dé entonces el proceso de sanación, proceso de perdón. Y efectivamente, y cuando se da ese proceso de perdón, entonces esa herida o ese resentimiento empieza a perder vigor. ¿Cómo así? Cuando tú perdonas, no olvidas, pero el hecho de perdonar hace que el recuerdo de ese acontecimiento vaya perdiendo importancia. Aparte de eso, la herida empieza a cicatrizar y posteriormente te darás cuenta que ya no te duele. Por eso perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin que me duela. Y recordando ahora un evento o un caso de una de las jóvenes del Hogar de la Divina Gracia que precisamente había sido violada, abusada, maltratada. Recuerda cuando una vez que terminamos todo el proceso, ella dice, recuerdo lo que me pasó y lo puedo contar ahora como si fuera una película de otra persona y no mía. Entonces, qué bueno nosotros poder saber que en mi vida pasó algo que me afectó, pero eso que me afectó no me impide, no me quita a mí la libertad para seguir viviendo, para seguir relacionándome, sino que todo lo contrario. Fue un evento doloroso, fue un evento que me impactó, pero que no me dejó, como quien dice, coja o no me dejó impedida para seguir viviendo, sino que lo tomo como una experiencia, un aprendizaje una vez que he dado el paso al perdón
y retomo el caminar de mi vida junto a las personas que me rodean. No me quedo estacionada pensando en aquello que pasó. Y aquí creo, hermana, que algo que nosotras estamos compartiendo mucho con las personas últimamente, precisamente, es que nosotros, producto de nuestras heridas, de nuestros recuerdos dolorosos, nos pasamos el presente recordando el pasado doloroso, obviamos este presente y me voy a cómo voy a vivir mi futuro, pero en base a ese pasado doloroso, sin haber perdonado. Entonces no puedo vivir mi presente con libertad, porque estoy entre el pasado que me duele y el futuro que no, con incertidumbre, pero lo vivo con incertidumbre en base al pasado doloroso. Exactamente. Y este pasado doloroso, entonces, ¿qué hace? Condiciona mi presente. Exacto. Porque tú no puedes vivir realmente el día de hoy si estás cargando lo que te pasó ayer. Y eso es lo que con frecuencia hacemos. Y cuando decimos cargando lo que te pasó ayer, significa que muchas veces nosotros nos ponemos aquí a nuestro ofensor. Cargamos aquí al marido que nos dejó, cargamos aquí a la persona que nos robó, cargamos aquí a la persona que habló mal de nosotros, cargamos aquí a la persona que creemos que nos hizo daño, cargamos aquí a todo aquel que de una forma u otra lo estamos acusando de nuestra mala vida, porque entonces yo soy así por lo que me pasó, por lo que me hizo fulano, sutano, perenceo, y le echo la culpa a todo el mundo de lo que me está pasando, cuando en realidad lo único que tengo que hacer es reconocer que, si bien es cierto, me sentí, escuchen la palabra, me sentí herida, me sentí ofendida, me sentí que me habían hecho daño, entonces dije me sentí, no significa que se me hirió, que se me ofendió, que se me hizo daño, sentí que me lo hizo. Entonces tengo que abrirme a la gracia del perdón. Pero para abrirme a esa gracia del perdón, yo tengo que reconocer primeramente que eso me afectó. Si yo no reconozco que me afectó, o si yo quiero decir borrón y cuenta nueva, eso va a quedar allí. ¿Y cómo eso va a quedar allí? Mis acciones, mis actitudes, mis ademanes, todo va a estar relacionado con eso que yo viví y que a la larga me afectó, me seguirá afectando y en este momento también me está condicionando. Y no solamente me está condicionando a mí, sino que está condicionando y está afectando a las personas que están a mi lado. Y cuando decíamos a quienes tenemos que perdonar, volvemos nuevamente a lo mismo. Tengo que perdonar a aquella persona que me hizo daño y aquella persona que yo creo que me hizo daño, entonces voy a decir, bueno, como le digo al profesor, ¿no? Te perdono, profesor, por haberme dejado aunque yo no haya estudiado. Ese es un perdón falso. Esas también son dentro de las falsas concepciones de perdón. Y una persona no puede olvidar sencillamente a quién debe perdonar. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, siempre creemos que papá y mamá deben estar allí para complacernos en todo, pero da la casualidad que papá y mamá no siempre van a estar allí para complacernos en todo, y entonces nos herimos. ¿Por qué? Porque papá me falló, porque mamá falló. Es cierto que a veces papá y mamá fallan, eso es verdad, no lo vamos a negar, pero muchas veces tenemos la concepción de que no nos van a fallar nunca, y al cometer un pequeño error, entonces automáticamente ya viene una herida y después vienen los resentimientos y después viene mamá no me quiere, papá no me quiere, mi hermano no me quiere, mi tío no me quiere, mi perro no me quiere y entonces resulta que llego a la edad en que nadie me quiere. Y como nadie me quiere, entonces soy una persona con una cantidad de complejos, de trauma y todo lo demás. Y si te das cuenta, eres una persona sumamente amada, pero el dolor y el resentimiento te impiden ver la realidad que estás viviendo. ¿Por qué? Porque estás viendo según el tamaño de tu herida y no según la realidad que estás viviendo. Y es interesante lo que usted menciona en cuanto a sentir los hijos que su papá los hiere. Pero los papás muchas veces piensan o sienten que sus hijos los hieren. Porque hay papás que han concebido, han tenido hijos, pero inmediatamente se proyectan a que ese hijo va a vivir la vida que él no pudo vivir. Y como ese hijo no está viviendo lo que él quiere, entonces empieza el papá a sentir que el hijo le falla y empieza entonces el sentimiento de dolor. Mi hijo me está causando una herida porque no estudia lo que yo quiero que estudie, porque no hace lo que yo quiero. Y parece así como un poco así de telenovela, pero veíamos una ocasión un programa donde una mamá decía que ella quería que su hija estudiara medicina,
para que la hija, cuando ella se enfermara, la atendiera, la curara y cuando estuviera mayor, entonces se ocupara de ella. Como la hija no quiso hacer eso, entonces la mamá crea toda esta herida, todo este resentimiento de su hija hacia ella, porque la hija simplemente no hacía lo que ella consideraba que debía de hacer. Y no solamente en películas, aquí mismito en la vida real eso se da con alguna frecuencia. Padres que quieren que sus hijos vivan la vida que ellos no vivieron, causándole herida a los hijos. Padres que quieren que sus hijos se realicen como ellos no se realizaron. Como yo quise ser enfermera, o yo quise ser doctora, o yo quise ser maestra, o yo quise ser abogada, y no pude serlo, entonces quiero que mi hija lo sea. Y le voy inculcando por allí, y le voy metiendo en la cabeza que tú tienes que ser eso, cuando en realidad esa no es su vocación, no se respeta la vocación. Entonces, si el chiquillo se revela o la chiquilla se revela, entonces, ¿qué dice? Lo que pasa es que él es un malagradecido, y tanto que me esforcé por ti, y todo lo que he hecho por ti, y mira cuánto estoy trabajando, y me he desgastado por ti, y ahora mira cómo tú me pagas. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que el trauma, la herida que yo tengo por lo que no me pude realizar, porque el hecho de que yo no haya sido lo que quiero ser, ya me causa a mí una herida. Y son de esas heridas que me causo yo misma y que después tengo que perdonarme, porque si no me perdono a mí misma, a otra persona más a quien hay que perdonar, si no me perdono a mí misma, entonces esa herida cada día va a ir creciendo más, me va a ir consumiendo más y a la larga esa herida que yo tengo la proyecto en aquellos que quiero que realicen lo que yo no realicé. Ustedes no se han dado cuenta que hay papás que dicen, yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Esa frase no se le hace familiar. Y cuidado que tú eres uno de los que dice esa frase. Yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Pero si te pones a ver detrás de esa frase, darle todo lo que yo no tuve, entonces empiezas a darle cosas materiales. Y a la larga, ¿sabes qué hay detrás de esa frase de querer darle todo lo que yo no tuve? Careciste de amor. Careciste del amor de tu mamá y de tu papá porque eso era lo que estabas necesitando. Y al no tenerlo, entonces quisiste llenarlo de cosas materiales que no tuviste. Y entonces eso es lo que le brinda a tu hijo. Sin embargo, no le das el cariño y el amor que él está necesitando. Entonces, a la larga, ¿cómo crece tu hijo? Con muchas cosas, pero la misma carencia tuya, la carencia de amor. Entonces, en tu hijo también hay una herida. Mi papá me dio de todo, pero mi papá no estuvo allí. Mi mamá me dio de todo, pero mi mamá no estuvo allí. Yo tenía de todo, pero lo que necesitaba realmente tener, nunca lo tuve. Y como nunca lo tuve, entonces mi comportamiento es un comportamiento de rebeldía. Y en este momento vámonos a un pequeño corte. Hemos dicho que perdonar no es olvidar. Y estamos hablando del perdón basándonos en el texto bíblico de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 23, que dice: Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ha ofendido? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y habíamos dicho que ya sabemos que 70 veces 7 significa siempre. Ya eso lo sabemos, así que en eso no vamos a llover sobre mojado. Lo que sí te vamos a decir es que quien no perdona, sencillamente es quien está cargando aquí en sus hombros a aquella persona, a aquella situación, a aquel evento que le hizo daño. Y como le hizo daño y no se ha desprendido de eso, porque lo único que lo desprende es la falta de perdón, entonces esa persona seguirá sufriendo las consecuencias de eso que vivió como si fuera el primer día. Estamos hablando del perdón y hoy estamos viendo una de las falsas concepciones del perdón. Si usted quiere hacernos alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando, puede hacer su llamada al 230-1955. 230-1955 y aquí estaremos respondiendo aquello que usted nos está preguntando. ¿Por qué decimos que perdonar no es olvidar? Porque solamente olvidan aquellas personas que tienen alguna enfermedad, alguna amnesia.
Si una persona dice yo perdono, pero no olvido, si realmente está hablando en el sentido de que lo que me sucedió no lo puedo olvidar porque pasó, entonces pues lo acepto y busco solución para esto. ¿Tenemos una llamada? Parece que se cayó la llamada. Bien, entonces si yo tengo una herida y yo no logro perdonar, esa herida va a estar allí. Pero si yo, aparte de que no solamente no he perdonado porque la he olvidado, los efectos de eso que yo viví, los efectos de eso que me pasó, se van a seguir dando en mi vida, aunque yo no recuerde lo que me pasó. ¿Y por qué se van a seguir dando en mi vida? Porque lo que yo olvido, si no se sana, de todas maneras va a estar allí. Y va a estar latente. Y aunque yo no lo recuerde, van a salir. Por eso ciertos eventos, ciertas situaciones que inconscientemente me recuerden lo que yo viví, van a hacer que yo reaccione como hubiera reaccionado, como reaccioné o como no reaccioné o como quise haber reaccionado cuando me sucedió el evento. Entonces, una llamada nuevamente. Mucho gusto. Buen día, bendiciones. Buen día. Bendiciones, la escuchamos. Muy buenos días, hermana. Sí. Aló, hermana, para decirle que excelente el programa. Bendito sea Dios. Excelente. No hay una persona que no perdonara, esa era yo. Y gracias a Dios lo entendí. Y me siento feliz ahora. Qué, Feliz, contenta, tranquila. Cosa que no sentía antes. qué bueno. Llevaba como una amargura muy grande en el corazón. Y inclusive en la cara, yo reflejaba eso. La persona me decía que yo tenía la cara muy dura. Dios me la bendiga. Antes de que cierre, una pregunta. ¿Usted pudo olvidar el evento que lo ocasionó? ¿Lo pudo olvidar? ¿Aló? Escúcheme por el teléfono. Escúchame por el teléfono. Usted, ese evento que usted vivió, para perdonarlo, ¿usted lo pudo olvidar? No. Claro, entonces, bien, eso es lo que queremos dejar bien claro. El evento no se olvida, pero se puede recordar sin dolor. Sin dolor, exactamente. Exactamente. Yo entendí que ya lo que pasó y hay cosas que no se pueden arreglar para adelante. Así mismo. Así mismo. En la Virgen. Que Dios me la bendiga en abundancia. Amén, amén. A usted también, hermana. Gracias. Bueno, gracias. Y entre las cosas que queremos retomar para aquellos que sintonizaron un poco tarde el programa, cuando leemos el versículo dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y nosotras también decíamos, ¿a quién tengo que perdonar? Y muchas veces pensamos que solamente tengo que perdonar al más cercano, aquel que me hizo la ofensa. Pero mencionamos a lo largo del programa que tenemos que perdonar, sí, al más cercano, que generalmente es papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hermanos, amigos que forman parte de la familia, pero también debo perdonar a aquellos que de una u otra manera han tocado mi vida, como son los profesores de colegio, las personas en las instituciones, cuando me cortan el teléfono, las empresas de comunicaciones y me dejan sin internet y necesito hacer un trabajo. Entonces, todas esas personas que de una u otra manera han tocado y afectado mi vida, yo las tengo que perdonar. ¿Tenemos una llamada? Buen día, bendiciones. Muy buenos días. Dígame. Bendiciones abundantes. Amén. Felicidades a los panelistas. Gracias. Excelente explicación sobre el perdón. Pero quería hacerles una pregunta. ¿Significa que el perdonar es un acto entonces voluntario? Es un proceso. Y a lo largo del programa y de los otros programas, vamos a ver cómo el perdón implica parte de tu voluntad, pero no totalmente, y también es una gracia de Dios. Porque el perdón como proceso tiene un inicio,
tiene un desarrollo y tiene un final. Claro que el Señor puede permitir en un momento de gracia que tú puedas perdonar así, puede que sí. Pero normalmente el perdón, aparte de tu deseo de perdonar, requiere de muchas otras alternativas, otras experiencias. Por ejemplo, volver nuevamente a vivir de la mano de Jesús, y eso en algunos de estos programas les vamos a enseñar cómo hacerlo. Volver nuevamente de la mano de Jesús a vivir la experiencia y poder decir yo te perdono. Es una de las fases. Otra puede ser entonces el hecho de que sentar a la persona frente a ti, conversar con esa persona y perdonarlo. Cuando digo sentarlo no significa que físicamente tiene que estar, también puedes hacerlo utilizando la imaginación. Vamos a darte varios procesos. Entonces, es un acto de voluntad, pero al mismo tiempo requiere del toque de la gracia. Porque muchas personas dicen, yo quiero perdonar, pero por más que quieran, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque requiere de un proceso. Tenemos una llamada. Sí, buenos días. Buen día, bendiciones. Bendiciones. Buenos días. Amén. Sí, yo llamo, hermana, para dar testimonio Dígame. de lo que usted está diciendo del perdón. Hace aproximadamente 8 años viví un suceso que me marcó, y gracias a las terapias que tuve con usted, de esto que usted está explicando, del proceso del perdón, hoy en día yo puedo recordar ese suceso y puedo hablarlo con otras personas, porque no es solo que lo recuerde para mí, aparte de poder recordarlo para mí, puedo compartirlo con otras personas y no sentir dolor. No, ya no me duele, y más que todo no la vergüenza por la culpa que sentía también de lo que había vivido, ¿no? El haber podido perdonar a la persona, haber podido perdonar el hecho y haberme perdonado a mí misma por el acontecimiento que pasó. Y eso gracias a Dios y gracias a las terapias que tomé en usted, hermana. Bendito sea Dios. Bendiciones. Dios me la bendiga en abundancia. Ya hemos visto entonces que perdonar es liberador. Y estamos hablando de que perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Y cuando tú perdonas, ya hemos dicho también que el perdón sencillamente hace que el evento vaya perdiendo importancia, cada vez lo vas a recordar menos, porque ya lo que tú viviste, como ya no te duele, ya no está allí como martillándote, allí presente, 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 es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo, ya no está allí, ya eso se va. Ahí sí, entonces, como no es que se olvida, pero va pasando como a un segundo plano, y no a un segundo plano para salir más adelante, sino que sencillamente ya no es importante. Es como cuando tú quieres algo, ya lo tienes, esto es lo que yo quería, pues ya no lo necesito. ¿Tenemos otra llamada? Buen día. Buenos días. Bendiciones. Buen día. Dios me la bendiga. Buen día. Escúchame por el teléfono, por favor. Sí, cómo no. A ver, ¿cuál es tu participación? Se cayó la llamada. Una de las cosas que vamos a tratar de presentar, aclarar y que nosotros identifiquemos a lo largo de los otros programas son precisamente las consecuencias de esa falta de perdón en nuestras vidas. Y la televidente que llamó hace un momento mencionó una palabra, 2 palabras que son claves en este proceso: vergüenza y culpa. ¿Tenemos otra llamada? El Señor te bendiga. Sí, buenos días. Buen día. Ajá. Sí, yo quería también pues dar un testimonio. Dígalo. La persona sola no puede perdonar por ella misma. Es como usted dice, es un proceso y nosotros tenemos que buscar ayuda, ¿verdad? Gracias a Dios, pues a su misericordia, yo tuve un papá pues que tomaba demasiado. Entonces, usted sabe todo lo que encierra el licor en una familia. Entonces eso siempre pues me marcaba, ¿no? Gracias a que yo pues tomé un taller de oración
y realmente le pedí a Dios que me ayudara a afrontar esa situación, porque yo quería realmente liberarme, porque es una carga que yo llevaba sobre mis hombros. Entonces, pues la misericordia de Dios fue tan grande que realmente yo en ese taller que yo tomé de oración, pues yo pude perdonar a mi papá mucho antes pues de que él falleciera. Y realmente yo exhorto a todas las personas pues que tengan algún problema, algo que sientan que es una carga, porque lo que nos pasa a nosotros es una carga muy grande que llevamos y solitos no podemos, que busquemos ayuda y no nos alejemos de la iglesia, que en la iglesia es donde nosotros pues realmente podemos salir adelante. Gracias. Gracias a usted. Y efectivamente, el hecho de que tengamos quien nos ayude, que nos vaya guiando en este proceso, hace que el proceso el perdón sea más ligero. Y muchas veces no perdonamos porque no sabemos cómo perdonar. Y como no sabemos cómo perdonar, recordamos con ese dolor, con ese resentimiento, con esa agonía, con esa angustia, con esa ansiedad. Y lo que hacemos es hacernos más daño, porque cuando la persona no perdona, la persona se hace daño a sí mismo. Por eso, quien más se beneficia con el perdón, Soy yo mismo. soy yo misma. Quien perdona es la persona que más se beneficia con el perdón. Por eso cuando una persona dice, yo perdono pero no olvido, está manifestando que tiene buena higiene mental, ¿sí? Porque no nos estamos refiriendo al hecho de que yo perdono pero no olvido porque voy a seguir con lo de antes. Tenemos otra llamada. Buen día. Bendiciones. Se cayó la llamada. Bien. No significa que voy a seguir actuando como antes, o sintiendo como antes, o viviendo como antes. Significa sencillamente que, bueno, lo viví, no lo puedo cambiar porque el pasado mío no puedo cambiarlo. Pero ya lo superé porque lo perdoné. Y al perdonarlo, entonces tengo una nueva vida. ¿Tenemos otra llamada? Buen día. Bendiciones abundantes. Y al tener una nueva vida, significa que soy una nueva creación, una nueva persona. Y al ser una nueva persona, entonces estoy dando la posibilidad a Dios, me estoy abriendo a la gracia de Dios de que me haga a mí más parecido a Él. ¿Por qué? Porque como he practicado el acto de misericordia para conmigo misma, estoy también practicando un acto de misericordia para con los demás. Creo que ya se nos está terminando el tiempo. Nos vemos entonces la semana que viene para seguir conversando sobre los temas de perdón. Estuvo con ustedes la hermana Daira Aracelis Rosales, Leida María Pérez, religiosa de la comunicación social, psicóloga del Hogar de la Divina Gracia. Le invitamos a que nos sintonice el próximo lunes a la misma hora en el programa Catequesis Viviente. que el Señor me los bendiga abundantemente.